Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida. Este programa que sigue la trayectoria, los pasos de mujeres y de hombres que han dado lo mejor de sí, su talento, su inteligencia, sus capacidades para el desarrollo de México, de Querétaro. Hoy estoy con una querida amiga, Lucía Crislev Romero, quien tiene una vida por demás interesante. Y bueno, primero que nada, Lucía, muchas gracias por tu tiempo y por tu buena disposición a esta entrevista. Muy agradecida a ti. Yo creo, Lucía, que hay personas que viven una vida, ¿no? Que son personas que, por ejemplo, nacieron en una comunidad y por comunidad puede ser una gran ciudad, o un rancho, una hacienda, y viven una vida sin sobresaltos, ¿no? Donde viven, crecen, se reproducen y mueren, bueno, como los demás seres vivos. Pero hay personas que tienen unas 6 o 7 vidas distintas en una sola trayectoria, que es el caso tuyo. Podría decirse que así fue. Que así Porque tú has tenido oportunidad de vivir en muchos países, de hablar otros idiomas y de hacer realidad muchos sueños. Sí, de ahí travesuras. ¿Y travesuras? Como por ejemplo cuando yo quise, el primero que fue que se me metió en la cabeza que yo me quería ir a estudiar a Italia. Ajá. Y de repente llegué y le dije a mi papá, me voy a estudiar a Italia, ya me aceptaron en la escuela. Y me dijo, ¿no te vas? Y le dije, sí me voy. Y me dice, pero si no tienes ni dinero ni hablas el idioma, ¿cómo lo vas a hacer? Pero existía la tía Maruca, mi tía abuela. Y a ella yo fui y le dije, y ella me dijo, bueno, te puedo pagar nada más el boleto de ida. Le dije, perfecto, yo con eso me voy. ¿Cómo ves? Bueno, me vas a contar de estas, de esta tenacidad tuya, de esta manera de ser tuya. De haber visto películas norteamericanas en donde si a ti se te ocurre algo, lo lograbas. Bueno, aquí tenemos una parte de tus ancestros. Cuéntame de esta foto, por favor. A ver, esta foto para mí es muy valiosa, puesto que mi hermosa tía Maruca es esta niña de aquí. Ajá. Tu tía abuela. Era mi tía abuela. Y ella siempre me decía que yo me parecía a ella. Que de chiquita ella había sido una niña tranquila, quietita, que casi no hablaba, que no hacía deporte y que nada más observaba. Y que yo era como ella. Entonces, esa era su percepción de cuando tú eras niña. Esa era su percepción de cuando ella fue niña y cuando yo fui niña. Entonces, eso yo creo que, aunque después hubieran pasado muchos años, hizo que nos volviéramos excelentes amigas, aunque y a nadie le importaba la diferencia de edad. Ella fue la que te heredó estas maravillosas piezas de... Me hubiera gustado, ebanistería. pero no eran de ella, pero se las dejó a mi papá por orden, porque allí había un orden. Entonces ella, a sus sobrinos se las dio, le tocaron a mi papá y mi papá le dijo a mi mamá, vamos ahora a cambiar de muebles. Y mi mamá le dijo, no, yo quiero que nos quedemos con los que tú mandaste a hacer cuando regresaste de Alemania. Y esos véndelos. Yo estaba ahí, por suerte, y dije, yo los compro. ¿Y los compraste? Los compré. Vaya, qué bueno. Así como ves. Pero a ver, esa es la tía Maruca. Ahora dime de otros personajes. Luego, yo le decía... Porque aquí en esta foto hay unas 16 personas, ¿no? Yo le decía a mi tía Maruca, oye, yo sé que tú tenías hermanos mayores. Cuéntame de ellos. Y me decía, no. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y me decía, porque se portaron mal. Y yo no sabía nada. Y durante muchos años yo nunca supe nada de los hermanos mayores de ellos. Era ella y las más chiquitas y ya.
¿Y quién de sus hermanos era tu abuelo? Bueno, ella era mi tía abuela. El bisabuelo era este señor que ves aquí, que se casó con esta señora mexicana. A ver, dime él ¿cómo se llamaba? Él se llamaba Agustín Hot Price. Agustín Hot Price. ¿Él era alemán? Era alemán. Y su esposa se llamaba Isabel Íñigo Crespo. Él alemán, ella mexicana. Sí, allí empieza ya el mestizaje completo. Y bueno, de los hijos, como ves, hay todo tipo de colores. ¿Cuántos hijos tuvieron? Tuvieron Agustín, 12. ¿Agost se llamaba? 12, Augusto. Pero Augusto... Le decían Agustín en mexicano. Agustín o Augusto. Los que hablaban más español le decían Agustín y los que hablaban más alemán le decían Augusto. Ajá. Yeah. Hot Priest. Isabel Íñigo. ¿Cuántos hijos tuvieron? 12. 12. ¿Cuántos varones? Pues aquí los puedes contar más o menos, porque yo creo que no me lo sé de memoria. 1, 2, 3, 4. Uno de ellos... 5, 6. Uno murió joven. ¿Uno de ellos fue tu abuelo? No. No, mi tía abuela fue hermana de mi abuela. ¿De tu abuela? Mi abuela es ella. ¿Tu abuela es ella y se llamaba? María Guadalupe. María Guadalupe Hot. Ajá. Porque pasaba esto. Los alemanes que se venían acá, después de haber leído todo lo que escribió Alexander von Humboldt, de que México era el país perfecto y maravilloso, llegaban acá y se casaban con mexicanas y se trataban de integrar a lo mexicano. Yeah. Por algo se llamaba María Guadalupe, mi abuela. Y mi tía Maruca famosísima, María Rosa. O sea, tenían nombres mexicanos. Tenían nombres mexicanos. Ahora, tu bisabuelo, este señor Agustín, ¿en qué año llegaría a México? En 1800... Mira, lo debí de haber apuntado, pero... Dame una idea. 40 y algo. A mitad del siglo XIX. A mitad del siglo XIX, y él venía... Vieron pasar las leyes de reforma. Con la idea de traer cosas en barco para vender a México todo lo que era de metal. O sea, llegaban al puerto de Veracruz. Llegaban al puerto de Veracruz. Sus mercancías. Y tipo la ferretería Bocker, que creo todavía existe, y otras ferreterías, todas eran de alemanes, y ellos vendían ahí tijeras, máquinas de coser, herramientas, etcétera, 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 etcétera. Para impulsar la revolución industrial de México, digamos la industrialización de México. Y fíjate qué curioso, que el señor con el que se casó mi abuela, que era Christley, él era hijo de un señor que manejaba la línea de barcos Hamburg Line. Él estaba a cargo de que los barcos que iban de Veracruz a Hamburgo funcionaran bien. Entonces, uno traía mercancía y el otro era el de los barcos. Yo quiero hacer esta reflexión, Lucía. En este momento, 2023, nosotros acabamos de pasar una pandemia que fue terrible y fue global. Y estamos enfrentando una serie de guerras y de luchas de poder en todo el mundo. Y sin embargo, tú y yo y los muchachos que nos acompañan, nuestros compañeros, vivimos una vida, digamos, normal. Vivimos una vida donde el día con día tiene una serie de altibajos, de momentos dulces, de momentos terribles, de momentos difíciles, sobre todo por la conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estos señores, tu bisabuelo, llegó de Alemania en época de mitad del siglo XIX, vio las leyes de reforma en vigor, ¿no? El presidente Juárez, la desamortización de los bienes del clero, la lucha entre Estados Unidos y México, la invasión de los Estados Unidos, después la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, después el porfiriato. Más o menos por esa época debió haber muerto tu bisabuelo. Sí. Ahora, yo te cuento que hasta donde yo sé, mi madre, que
que estaba más relacionada con Matías Romero y diplomáticos que representaban a México en Estados Unidos y que estuvieron en ese tipo de situaciones y todo, sí, eran los que estaban muy enterados de todas estas cosas. Entonces, Lucía, tú eres Romero, Crisleif Romero. Esta parte Romero de tu mamá, apellido materno tuyo, es de la familia de don Matías. Sí. Ahora, te platico un poco. Matías Romero, que por cierto ahí tengo una fantástica foto de quien fue su esposa, que era de Pittsburgh y que era norteamericana, no pudieron tener hijos. Ajá. En esa época se acostumbraba que si tú tenías un hermano que tenía muchos hijos, pues tú le adoptaras uno. Sí, sí, la pareja sin hijos cuidaba hasta toda la vida. Y entonces, Matías Romero, por decirlo de alguna manera, adoptó a mi abuelo. A tu abuelo. A tu abuelo Romero. A mi abuelo Romero, a José Romero. José Romero. Sí, y entonces mi mamá, que es María Margarita Romero, pues sí, era hija de José Romero, y a Matías Romero le llamaban abuelo. Ya me imagino. Entonces, tu abuelo hablaba también inglés nativo. Sí. Y también ahí tengo los inglés papeles, materno, digamos. Tengo los papeles ahí de que Matías Romero lo mandó a estudiar a Princeton. Y por eso es que luego fueron embajadores y cuidaron las embajadas de México en Estados Unidos. Y por eso es que mi mamá, cuando era muy pequeñita y empezaba, terminaba el porfiriato y todo eso, se fue a Estados Unidos y hablaba en inglés con sus hermanas, aunque era mexicana y representaba a México. Su español realmente lo vino a aprender cuando regresó como a los 15 años. Sí, mira, yo creo, Lucía, con base en esta conversación y en muchas otras que tenemos con algunos de nuestros entrevistados, que México es un país multicultural. México es un país pluriétnico. Aún los pueblos originarios no hablan el mismo idioma, ni tienen las mismas costumbres, ni vestimenta, ni rituales, ni mitos. Somos un país muy rico, demográficamente, multicultural. Entonces, esta foto de tus ancestros, que yo tengo el original, que tú tienes el original, y una amiga mía alemana que trabaja en el Goethe Institut, que es el instituto alemán, que saca esta revista cada X tiempo. La revista se llama MIT. Aquí puso esta foto, una copia de la foto que me pidió prestada. ¿Y la foto superior qué es? La foto es ya el colegio alemán. ¿Tú fuiste al colegio alemán? No. A ver, entonces tú naciste en la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México y mi madre diría, suena medio raro, pero pues así es las cosas. Pero no se te olvide decir que naciste en el Hospital American British Country. Ok, naciste en el ABC. En el ABC. Pero mi papá es el que tiene una historia más revuelta de todos los otros. ¿Por qué? Porque a él se enamoró de mamá como a los 16 años, cuando mi mamá recién había llegado. ¿Tu mamá tenía 16? 15. Tu mamá tenía 15 y él 16. Y tu papá 16. Y en el Junior Club, que se usaba ahí mucho, las reuniones y los bailecitos y las fiestas, se enamoraron rotundamente. Entonces los papás de mi papá dijeron, no, ya es tiempo de que se vaya a Alemania a estudiar. ¿Vieron el romance? Y dijeron que se vaya ya a Alemania a estudiar bien. Y entonces lo mandaron a Alemania, a Mittweida, que quedó en el lado este de Alemania, a la Escuela de Ingeniería Eléctrico, Mecánico, Diésel. Pero mientras tus abuelos paternos vivían aquí. Mis abuelos paternos vivían aquí en ese momento. Y entonces tu padre estudió allá ingeniería y luego regresó a México. Y luego resulta que ya se quería venir cuando recibió su título, y el esposo de mi
tía Maruca, que era como que ese su padrino, su mentor, su todo, le dijo, no, tienes que practicar algo allá. Te vas a Berlín a trabajar a la AEG, que era como General Electric de allá. ¿Y esto Y qué estando época allá, estamos hablando? Es 1938, 38, 39, 40. En el 39 Entonces, Hitler invadió Varsovia, invadió Polonia. Se declara la guerra. Se declara la Segunda Guerra Mundial. Se declara la Segunda Guerra Mundial. ¿Y tu padre un muchachito? Y mi papá, un muchachito jovencito que ya tenía ganas de regresar a México para ver a su novia, que había estado ahorrando para poder tomar un buen barco de Hamburgo a Nueva York. No. a México. Hasta Tampico, hasta Veracruz. Veracruz. Será la Hamburg Line. Resultó que ya el dinero no valía nada. Ay, qué barbaridad. Y resultó que ya no había cómo irse. Y bueno, nos acabamos de enterar. Ya Alemania en guerra. Alemania en guerra. Y nos acabamos de enterar, gracias a que mi mamá siempre guardó todas las cartas y todo lo que mi papá le mandó. O sea, lo que mi madre le mandó a mi padre, todo se perdió. Normal. Destruyeron todos los edificios, Y ella no guardó todo. copias, porque hacían en ese tiempo copias al carbón. No, pues no. Entonces, No. lo que tu papá le mandaba a tu mamá, eso sí se guardó. Eso sí se guardó. Y mi hermana, que tú conoces, Sí, claro. ha estado tratando de poner orden en eso. Margarita. Sí, y se acaba de encontrar con el boleto de barco en el que mi papá se regresó. Y ese boleto de barco dice Génova, Nueva York. Génova, Nueva York. O sea que él tuvo que haber atravesado a pie de Alemania, Suiza, Italia, para poder llegar a Nueva York. Y además no tenía dinero. Y de Nueva York a Le Veracruz. costó mucho trabajo. Y de Nueva York a la Ciudad de México, le costó tanto trabajo llegar a la Ciudad de México que su familia lo vio llegar tan delgado, tan amolado, que no le dieron permiso de que viera a mi mamá hasta después como de 4 días, cuando ya se había repuesto un poco. Ese me hace muy tierno. Sí, cómo no. Porque las Sí. cartas románticas de mi papá hacia mi mamá, que forman toda una biblioteca. Porque no te enseñé allá arriba donde está la biblioteca, pero bueno. Y entonces así fue el asunto. Bueno, entonces tú eres hija de este romance, un romance entre principios del siglo XX, bueno, mediados del siglo XX. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, Hitler. Me afectó. Todo esto tuvo que ver con la historia de tu familia. Por supuesto, y tuvo que ver con que mi padre dijera, somos mexicanos y ustedes no van al colegio alemán. Y no van al colegio alemán. Ustedes hablan español y se llaman Margarita, Lucía, Alejandra, Romero. Y era curioso porque mi padre tenía los ojos muy azules o verdes, según la camisa que traía. Perdón. Sí. Y entonces íbamos, a él le encantaba ir a que viéramos todas las pirámides del alrededor de México. Nos regañaba por ir a un colegio mexicano, pero que no supiéramos cómo se llamaban todos los nombres de los cerros de alrededor de la Ciudad de México. ¿Cómo era eso posible? Sí. Sí, el que había ido al colegio alemán sí se lo sabía. Entonces, paciencia, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegábamos nosotros, por ejemplo, a ver los baños de Netzahualcóyotl, que recuerdo muy bien que nos llevó varias veces, o las pinturas de Cacaxtla, cosas así. Xochimilco, el árbol de la noche triste, Teotihuacán. Todo. De repente llegaba un muchachito y le decía, "May I take you to the pyramids?" Y el otro le contestaba y le decía, "Pero si yo soy más mexicano que tú, ¿qué te pasa?" Mi papá no quería más que hablar en español. Bien, ahora vamos a brincar al momento en que Lucía Crislip le dice, papá, me voy a Italia. Sí. Porque tú sabías de un método que había creado una profesora llamada María Montessori. Pues sí, eso ya es como otra historia. Bueno, pero a ver, platícame de María Montessori. Otra historia. Y su influencia en tu vida. No, bueno, resulta también que yo estudié en la escuela de religiosas españolas, el Regina, en donde estoy muy
muy mal vestida, ¿eh? Te tenías que... No, olvídate, esto era pecado mortal. Bueno, Tenías en fin, tenías un uniforme muy modosito. muy modosito. El hecho Y es también las que costumbres, además el comportamiento. dijeron de repente, vamos a poner, además de prepa, normal, que no entiendo a la fecha por qué se llama normal, de maestros. Nunca se me hizo normal. Bueno, en fin. Entonces, yo termino eso con 3 años y me doy cuenta que me ponen a dar clases. No tengo por qué mencionar todas las escuelas en las que estuve, porque después de un mes yo decía, esto no funciona, y me salía. Y decía yo, pero ¿por qué a tal niño que tiene esta habilidad y este otro que ya se lo sabe todo y este otro que no entiende nada, se les va a dar la clase igual? Ajá. Y entonces escuché hablar de que existía un método en donde se respetaba la individualidad de cada quien, que era el método de Montessori. Y entonces la Escuela Internacional Montessori estaba en Italia, en Bérgamo, cerca de Milano. Y entonces yo dije, yo me voy para allá. tuviste un boleto de ida, yo soy tu tía Maruca y yo te regalo el boleto de ida. Y además, como soy estudiante, consigo un descuento y me quedo con $100. Y digo, ya tengo para irme. Porque además, yo siempre había podido, en donde quisiera, ir y pedir trabajo y que siempre me dijeran que sí. Que, pues es una cosa Yo formidable. estaba muy segura de que si yo iba allá y decía, quiero dar clases de inglés, pues Dabas clases de daba inglés. clases de inglés. ¿O de español? ¿O de alemán? No, ¿Tú no hablabas alemán? no. ¿A qué horas? Bueno, no sé, en tu casa, tu No, papá te decía, no, lávate no, los dientes no. en alemán. No, mi papá, acuérdate que estaba peleado. Únicamente hablaba en español. Mi papá, tú de niña pequeñita no hablabas alemán. mi papá cortó relaciones con Alemania Bien. por lo de la guerra. Por lo de la guerra. Entonces, Hasta pero sí el hablabas, final de su vida. pero sí hablabas inglés. Pero inglés, sí, claro. Mi mamá hablaba en inglés con sus hermanas. Ok. Entonces, inglés, sí. Inglés, Español. español. Entonces, ya llegó a Italia. Ya muchos años después, francés. Sí, eso ya es después. Italiano. Italiano. Bueno, Ok. entonces Y tú ya luego llegas lo- a Bérgamo. A Bérgamo. ¿Y qué hiciste en Bérgamo? No, entonces resulta, espérate, pero no llegué así nomás. Resulta que yo primero voy a la embajada italiana y les digo, oigan, yo quiero ir a estudiar a Italia. ¿Qué tengo que hacer? Y me dicen, por favor, usted vaya y que su país le ayude. Vaya a la Secretaría de Relaciones Públicas Mexicanas y allí le van a ayudar. Relaciones exteriores. Relaciones exteriores. Sí, relaciones exteriores, no relaciones públicas. ¿Y luego? Y entonces, pues fui allí y dije, a ver, ¿a dónde pueden ayudar a alguien para que se haga cargo un cónsul de alguien allá en Italia? Y me dijeron, pues ese, por ahí. Y entonces ya localicé ¿El consulado? No era consulado, eran oficinas normales. La oficina del señor que estaba encargado de eso, y el señor ese siempre estaba ocupado y no me pelaba. Entonces fui un día, fui 2 días, fui 3 días, y al final, un día que lo vi salir, me le eché, lo taclé con los pies. Ajá. Y le dije, oiga, señor, yo no me voy a ir de aquí si no me escucha. Fíjese que yo tengo que ir a Italia a estudiar Montessori y me tiene que ayudar. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Me dijo. Le dije, necesito que le diga a la cónsul de Milán que se haga cargo de mí si tengo una emergencia. Y dice, ay, con tal de no verte, y dije, no me des la lata. A ver, a la secretaria le dice, manda un telegrama a la señora que era la cónsul, que se haga cargo de Lucía Crisli porque va a ir a estudiar a Italia. Con esa experiencia nos vamos a quedar para luego seguir esta charla tan apasionante en la segunda parte. Por favor, usted no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en una fascinante conversación con Lucía Crisli Romero. Y de la parte Romero, querida,
me vas a explicar quién es esta dama. Esta dama, que ve nada más el vestido con perlas, que yo por algo de repente me metí en los vestidos, es Lou Allen, que era de Boston y que se casó con Matías Romero, pero no pudo tener hijos. Entonces tuvieron que adoptar al que fue mi abuelo, José Romero. Al que fue tu abuelo, que era hijo de otro hermano. De un hermano de Matías Romero. Un hermano de Matías Romero. Además, Matías Romero, bueno, no tiene nada de... Que uno lo diga, tenía epilepsia y hubo varios problemas de eso. Entonces, pero bueno, tuvo pero se casó con esta señora, con esta belleza de Boston. Ok, entonces aquí tienes, entonces de repente a mi abuela. Esta es mi abuela a los 18 años. Esta foto todo el mundo se la peleó. ¿Se llama? María de Lourdes. María de Lourdes Romero. No, Gaviño Romero. Gaviño Romero. Sí, Gaviño. ¿Y este Romero. señor? Pero, déjame ver. Y este era José Romero, este era el hijo de Matías Romero. Sí. Okay. El hijo putativo, el hijo pues era adoptivo su hijo. que por ahí tengo los Matías papeles Romero de lo cuidó toda la vida. Lo cuidó, lo educó, todo. Pero tú tienes mucho material sobre los Joto. Esto que tengo en las manos es un árbol genealógico. Aquí comienza, son 5 generaciones. En este. Pero que estas 5 generaciones significan miles de personas. Pues digamos que en este pedazo, porque la 5ª generación aquí estoy yo. Entonces todavía están mis hijos y mis nietos. Todavía podría haber la 6ª y la 7ª y los demás. Este árbol genealógico mide ¿cuántos metros? Mide más o menos 15 metros. Y son como 28 páginas añadidas. Y esto lo hizo un primo Hot que era pariente de mi tía Maruca. Ya podemos darnos una Y lo idea. importante para mí es que todas esas veces en que yo le decía a mi tía Maruca, pero cuéntame de tus hermanos mayores, y me dijo, no porque se portaron mal, de repente los voy encontrando hace como 6 años o 7. ¿Y en qué consistió su mala conducta? De que uno de ellos tuvo 5 matrimonios, 5 esposas y muchos más hijos. Y otro porque se fue a la guerra a Alemania. Y otros, pues porque se fueron de aquí para allá, pero sobre todo por mujeriegos. Lucía, yo quiero hablar Les encantaban las mexicanas. Bueno, no hay que culparlos por eso. Yo quiero hablar de ti. Dime. De tus múltiples trabajos. Tú has trabajado como profesora, primero como egresada de aquella escuela normal del Regina, después como egresada de María Montessori de la escuela de Bérgamo, Italia. En Bérgamo aprendiste a hablar como italiana. Sí. Con el mismo acento. Te voy a contar algo que es simpático. A los 5 meses de estar yo en Italia, yo tenía un amigo cercano que se llamaba Luciano. Entonces era divertido porque era Lucia y Luciano. Entonces Luciano me dice, vamos a ir a una fiesta. Y ya hice una apuesta con mi amigo tal para que, a ver quién adivina de dónde eres. Tipo My Fair Lady, que estaba de moda en ese tiempo. Claro, recuerdo muy bien esa película. Entonces, le dije, va bene, andiamo, ¿no? Y llegamos allá y nos sentamos en una mesa y todo el mundo empezó a hacerme preguntas en italiano, por supuesto, y yo contestaba en italiano, por supuesto. Pero yo había seguido el método Montessori para aprender italiano, por eso lo hablaba tan bien. A los 5 meses. 5 meses dominaba italiano. De no saber nada a dominar el idioma. Exacto. Y entonces, al final de cuentas, hubo los que dijeron que si yo era siciliana, que si yo era del norte, que si yo era del sur, que si yo era de Florencia, que si yo era de Roma. Pero nadie imaginó que nadie tú no fueras imaginó que yo no pudiera ser italiana. Oye, entonces, querida, estuvo padre porque al final... ¿Cómo te mantuviste en Italia? No. Bueno, obviamente mi padre
A la hora que vio que de verdad me iba yo a Italia, y él, que había vivido como estudiante en Europa, me fue a buscar y nunca olvidaré su cara con sus lágrimas tendidas. Me dijo, Lucía, te suplico, tú llegas allí, calcula cuánto dinero necesitas al mes, que yo te lo mando cada mes, porque a ti no te va a faltar nada. Bueno, hablando de tu padre como estudiante, cuéntame de la noche aquella en que el mundo entero vio cómo se destruía el muro de Berlín. Noviembre de 1989. Bueno, eso yo estaba en París, mi padre estaba en México, entonces no te puedo contar mucho de mi padre, cómo lo vivió. Yo lo viví estando con mi marido Christian, francés, en París, y lo veía yo cómo se daban las flores, los soldados y los alemanes del este y los alemanes del oeste se abrazaban y decían, somos un solo país, y yo lloraba. Sí. Yo lloraba porque eso había significado mucho para mi padre. Claro. Y por lo tanto había significado mucho para mí. La reunificación de su país. Entonces, tu hermano. Mi hermano también. Tu hermano se llama Eduardo. Tu hermano Eduardo, qué bonito nombre tiene. Nació cuando mi madre tenía 47 años, pequeño detalle. Tu hermano nació, es el último hijo de tu mamá. El último. 47 años. Es el pilón, es el pilón. Ajá. Entonces él dijo, todavía vive mi papi, yo le quiero dar un regalo que le va a dar gusto. ¿Cuántos años tenía tu papá en ese momento? En ese momento mi papá tenía, pon tú, 86. Y estaba ya... estaba en silla de ruedas y todavía vivió otros 4 años o algo así. Entonces Eduardo, estaba en silla de ruedas, pero su lucidez mental... Sí, mira, tuvo la suerte de que le consiguieran parches de morfina para no tener dolor, porque él tenía cáncer en los huesos, que es sumamente doloroso, pero no le dolía. ¿Por qué? Porque tenía los parches. Tenía el analgésico. Tenía el analgésico adecuado, y entonces fue una maravilla. Y Eduardo tomó un avión, se fue a Alemania, investigó dónde estaba esta escuela rara donde mi papá había ido, ¿verdad? En Mittweida, y fue allá y llegó sin hablar alemán. Y allá lo recibieron de maravilla, había quienes hablaban todos los idiomas y le dijeron, esto es fantástico, no te preocupes, y le hicieron todo un paquetote con todas sus calificaciones y con todo. Sus calificaciones, su diploma, sus documentos de vida, todo. Que él había perdido. Cuando se vino en plena Segunda Guerra Mundial de regreso a México. Exacto. Donde lo esperaba su familia y su novia. Porque mi papá, si tú quieres un día que te puedo invitar, que tengas tiempo, porque eso es lo difícil contigo, a la biblioteca al cuarto que tiene como biblioteca mi hermana, Margarita, que ya conoces exactamente dónde está toda una cosa así de puras cartas de mi papá hacia mi mamá. ¡Qué belleza! Que son más de 7 años. Entonces, esto es la historia de cómo tu padre, ya a avanzada edad, con cáncer en los huesos, recibió sus documentos de cuando era estudiante. Y de manos de su hijo Eduardo, que había hecho un viaje a Europa estrictamente con el fin de hacer una investigación de dónde habían quedado los papeles de su padre. Sí, y pudo hacer que se los rehicieran, porque él había dejado todos esos papeles con unos primos en Hamburgo, que desgraciadamente fue totalmente bombardeado. Ya. Y bueno, yo quiero comentar que yo, cuando ahora de repente un minuto veo cómo está la guerra de Ucrania y veo cómo bombardean un edificio y cómo se muere toda la gente que vivía allí, y pienso en los primos de mi papá que eso les pasó, me afecta. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, querida, quiero dar un salto a cuando tú misma te casaste. Te casaste con este señor Sartain. Ya me le cambiaste el nombre, está bien. Satarain. Este señor Satarain. Juan Manuel Satarain, quien te dio 2 niños preciosos,
Primero es tu hijo. No, Primero es Andrea. Andrea. Primero es Andrea y después tu hijo Juan. Juan. Entonces, Juan y Andrea se han casado y han tenido unas familias felices. Pero maravillosas. Sí, Entonces, están enamorados ya. El otro día alguien me preguntó, ¿cuántos años llevan de casados? Le digo, 28, 30. 28. Mi hija tiene ya 50 y a los 22 años se casó. Tu hija tiene 28 años de casada. ¿Y Juan? Y Juan, pues por ahí va porque él se hizo novio cuando tenía 19 y él tiene ahorita 48, 49. ¿Y cuántos nietos te han dado? 4. 4 2 y 2. Tu hijo Juan vive en las Bahamas. En las Bahamas. Y vivió antes en Suiza un tiempo y antes de eso en Estados Unidos. Pero han conservado la unidad familiar, el amor de pareja, porque tú, en gran parte, porque tú has estudiado a fondo esto que se llama matrimonio, relación, estabilidad y todos los dos valores vinculados con la familia. Bueno, hay un algo. Este señor, Satarain, en un momento dado, cuando Andrea tenía 9 años y Juan tenía 7, fue a buscar cigarros a la tienda de la esquina y no volviste a saber de él. Después. El hecho es de que yo me encargué de ellos. Tú lo sacaste adelante mi hija, trabajando. Lo importante es esa pregunta que mi hija me hizo a los 12 años, que me dijo, mamá, ven acá, tengo una pregunta importante que hacerte. ¿Qué tengo que hacer para que no me pase lo que te pasó a ti? Que tu marido te abandone. O que tú no estés feliz, que no sepas bien con quién te casaste. Sí, porque ellos veían el efecto de este vieron abandono todo en ti. Entonces, desde ese momento que mi hija me dijo eso, yo empecé a ser observadora de, a ver, este matrimonio que está a gusto, que está observadora contento, con el método Montessori. Con el método Montessori, por supuesto. A ver, Araceli, ¿por qué estás contenta con tu matrimonio? ¿Qué crees, a qué crees que se deba? ¿Qué cosas te parecen difíciles? Un papelito y lo guardaba, y papelito y lo guardaba, y papelito y lo guardaba, y papelito y lo guardaba. Y llegué a juntar 2 cajas de este tamaño de papelitos que luego, más adelante, un inquilino que tuve, español, que tenía doble doctorado de letras latinoamericanas, me dijo, Lucía, tienes toda la materia prima para hacer un libro. Y es lo que estás haciendo. Eso. Estás escribiendo un libro que puede ser una guía, que puede ser la base de una serie de conversaciones, de análisis y de discusión en el buen sentido, de hablar, una pareja jovencita, para que la chica se dé cuenta con el muchacho de si son realmente afines. Y tocas muchos temas que son fundamentales. Sí. La familia, el dinero. Empiezas por quién soy yo. Porque, por ejemplo, yo siento que cuando yo me casé, yo no sabía muy bien quién era yo en cuanto a mis necesidades. Entonces empezamos por ahí. Ok, ¿quién soy yo? La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿quién es él? ¿Quién es él? Bueno, ya. Respuestas a estas preguntas ontológicas. Y luego, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus necesidades intelectuales? Pasiones, necesidades intelectuales. Emocionales. Todas tus necesidades. Vivienda. Según mis cajas, cuando yo separé, y me tomó varios meses separar todos esos papelitos y los junté, me salieron que había realmente 9 necesidades básicas que podían desarrollarse en algo maravilloso o en algo horrible. En algo que puede ser un desastre. En algo que puede ser un desastre o puede ser una maravilla. Y entonces en eso se basa el libro. Porque yo creo que muchísimas parejas realmente se quieren, tienen el deseo de ser felices, han encontrado en muchos aspectos vinculados que pueden, digamos, congeniar, pero hay puntos que son pequeñas bombas
debajo del suelo, debajo de la tierra, donde, como las bombas unipersonales, ¿no? De repente estallan. Y esas bombas afectan a todo lo bueno. Entonces, los 9 aspectos que tú analizas en tu libro son... Y fíjate qué curioso. Primero yo empecé con los que se me hicieron más básicos, que son los iguales que los animales, que tienes que ver la relación íntima, sexual, la vivienda, el instinto de nido y la salud, que comes, la vida sexual, duermes, la vivienda, etcétera. La salud. La salud, ya. Sí. Y luego me vine a enterar que hay partes del cerebro y de la cabeza que corresponden a lo que yo había adivinado. Ok. Y luego tienes lo siguiente, que son la parte de emocional, que sí me dijeron vida palabras emocional, bonitas, la parte del dinero, que es arma de doble filo, porque o sea, el dinero, ¿cuánto necesitamos para vivir? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Y ¿Cuál es lo mínimo que yo requiero? Y cómo tanto es eso de cuánto es el mínimo y cómo hay gente que por tenerlo cree que todo el mundo tiene que obedecerlo, y por eso digo que es arma de doble filo. Es un capítulo muy interesante, el del dinero. El dinero y qué papel juega en nuestra vida. Y luego está el instinto de tribu o de grupos de amigos. Amigos, familia. Vida social. Vida social, etcétera, 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 que es como el cerebro medio, ¿no? Compromiso con la comunidad. Participación en organizaciones. Puede ser también eso. Puede ser, cada quien tiene que hacer un análisis un poco de conocerse a sí mismo en todos estos aspectos. ¿Y el otro? Y luego ya te vas a la parte del neocórtex frontal, de la parte más desarrollada del cerebro, que es la parte espiritual. La parte espiritual. Que te relaciona de muchas maneras con el universo. Con Dios, con la divinidad. Llámalo como quieras, etcétera. Y luego tienes la parte de que hay personas que necesitan tener fama de prestigio y poder. Y la trascendencia. Pues a veces en forma horrible y a veces en forma maravillosa. Ok. Es que hay que hacer todo un análisis de eso. Entonces, y lo último, tienes la otra parte, que es la parte que te da, que por ejemplo yo en mí lo veo muy claro, que es una pasión por aprender, entender, ya sea cosa que tiene que ver con arte, que tiene que ver con ciencia, con la lectura, pero por ejemplo tú mucho más con la lectura, ¿no? Y así. Entonces, por ejemplo, yo me casé con un lector. Por ejemplo. No, yo no me hubiera podido casar con un no lector. Bueno, yo te cuento ejemplos que son maravillosos. Tengo una hermana que a ella le encanta el ballet clásico, y ella fue bailarina clásica, y su marido, los tales días de la semana, quería ir a jugar dominó con sus hermanos los cuates. Okay. Entonces mi hermana quería ir a Bellas Artes al ballet. Pero si hay respeto y se puede llegar a un acuerdo y hay una buena comunicación, no pasa nada. ¿Tú vete mi con tus hermana amigos? se iba a la Bellas Artes y su marido se iba a jugar dominó. Bien. Entonces hay muchas soluciones a todo esto, pero bueno, hay que también esto de la comunicación, o sea, somos un poquito complicados los seres humanos, o somos muy, muy diversos, ¿no? Y entonces de eso se trata. A ver, entonces tú creaste un juego de mesa. Un juego para que lo jueguen 2 personas que están enamoradas, que son jóvenes y que deben conocerse más según tu punto de vista. Deberían, a través de este juego de mesa, hablar de lo que sienten, lo que piensan, sus aficiones, sus intereses, y discutir esto. Sí, a ver, ¿cuánto dinero necesitas tú para vivir bien? Sí. Por ejemplo. Vamos a poner ejemplos concretos. ¿Cuánto deporte tienes que hacer para sentirte bien? ¿Cómo vas a hacer tu relajamiento físico, no? Por ejemplo, te voy a dar ejemplos reales. Ejemplos reales. Natalie,
¿tú en qué tipo de casa te sentirías feliz y que la hiciste y que y que tu marido es un chucho cuerero y que con orgullo invitas a tus amistades? Ay, pues yo muy fácil, con un departamento como este de mi mamá, que es una cosa, parece un palacio. Y entonces le digo, a ver, Juan, ¿cuánto cuesta eso? ¿En cuánto tiempo lo vas a juntar eso? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay muchas maneras en este juego, lo puedes hacer tú a solas. Primero, ¿quién soy yo? Yo, ¿qué necesito? Irte lo puedes preparando. hacer con la pareja. Lo puede hacer el de la pareja. Luego lo pueden hacer los dos juntos, a ver si pusieron lo mismo. Bien. O sea, hay muchas maneras de jugarlo, es un juego. Tienes símbolos, tienes tus Tienes 9 tus símbolos, tus iconos y puedes jugar con eso. Y lo que va a suceder es que por lo menos reflexionaste un montón. Y en todas estas conversaciones se llegan a conclusiones. Claro. O sea, este muchacho necesita, por decirte, andar en moto, ¿no? De un lado a otro de la República. Yo no me voy a subir en la moto. Ese ya es digamos, un aspecto en el que no congeniamos. Sí. Pero nos encanta a los dos ir al cine. Bueno, ok. La educación que le podemos dar a nuestros hijos. ¿Cuántos hijos queremos tener? Hay quien sueña con una familia muy numerosa. Hay quien sueña con tener un hijo único. Y hay parejas hoy en día que no quieren tener hijos. Prefieren tener un perrito. O no tener nada. Viajar y hacer una vida más acorde con sus necesidades y sus intereses. Entonces, tú has hecho este juego, has escrito este libro y con ello pretendes ayudar a que las jóvenes parejas, las nuevas familias, logren equilibrio, armonía y preservar el amor. A ver, podría yo decir que llevo 38 años meditando, observando, escogiendo y decidiendo de qué manera al meditar, reflexionar y pensar, por lo menos las parejas van a estar más a gusto, más contentas, y si tienen niños, los niños los van a ser más felices porque los papá y mamá los quisieron tener y los quieren con mucho amor. ¿Por qué? Porque ellos están contentos. Ya. Y entonces, de alguna forma, se garantiza esta armonía. Pues no te la... bueno, digo, somos más complicados es un apoyo, que todo. es un pero apoyo. Es una buena ayuda en que de repente yo con personas que he platicado me dicen, ay, es que si alguien me hubiera dicho esto que tú me estás diciendo aquí, las que me hubiera ahorrado. Ya lo creo. Entonces, por lo menos, tienes, así 100% seguro, yo creo que nadie sabe nada, pero por lo menos ya reflexionaste mucho sobre cosas que sí te van a ayudar. Y si tú tienes ganas de que la cosa se logre y que tienes ganas de poner de tu parte y la otra persona también, bueno, pues así es más fácil. Ya lo creo. Mira, Lucía, con todas estas ideas vamos a estar esperando tu libro. En cuanto salga a las librerías, lo vamos a adquirir, vamos a hacer presentaciones, vamos a hacer críticas, reseñas, comentarios. Muchas gracias, Lucía. Gracias de verdad. A ti, Araceli. Y gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.